Astrid Picchiani, Diego Schenkman y Daniel Santa Cruz en Séptimo Día. Bueno, uno no sabría bien cómo presentarlo, si como ingeniero agrónomo, empresario, presidente del grupo Los Grobo, o como un músico, alguien que ama la música, cantante de folclore, de música lírica, admirador de Atahualpa Yupanqui. Estoy hablando de Gustavo Grobo Copatel. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, te saluda Astrid Picchiani. Gracias, muy amables, gracias por la llamada. Sos un hombre de intereses múltiples. Así es. Vos serías acá Diego Seyman, ¿vos sos barítono? No, soy tenor, Diego. Ah, está muy bien. No te vamos a pedir que cantes un cachito acá, por ejemplo, de La Flecha. La Flecha es muy linda. Es muy linda, ¿eh? Esa es de Atahualpa. Eso de Atahualpa. La Flecha ya está en el aire para llenarse de sol. Es divina. Y hay unas versiones, la versión de ustedes es especialmente linda y... Sí. Sí, la verdad que sí, siempre es un desafío hacer arreglos para trío de Atahualpa Yupanqui, porque Atahualpa Yupanqui cantaba solo. Exacto. Claro. Entonces, mantener el espíritu, tratar de colaborar en algo con la obra desde un trío, es un desafío desde lo estético, desde lo armónico, bueno. Creo que logramos algo bueno. Es algo bueno porque Atahualpa era como algo más chiquito, más minimalista, como si vos querés un João Gilberto, que es un gran cantautor con una guitarrita, y cómo vos haces arreglos sin ponerte demasiado expansivo y pretencioso, ¿no? Es así, es ponerse al servicio de la obra. En general, los intérpretes tratamos de ponernos al servicio de nosotros mismos, y la actitud del trío Cruz del Sur, que es el trío que yo participo, es justamente estar al servicio de la obra. Bien. Está muy bien. Gustavo, sos uno de los varios empresarios que firmó la solicitada del caso Maldonado. Yo quería pedirte una primera impresión sobre el momento político de estos tiempos. Hablamos de Maldonado, hablamos de Nisman, casos muy distintos, historias muy distintas, pero con un común denominador que tiene que ver con que no se sabe qué pasó, ¿no? No se supo, no se sabe hoy lo que pasó con Nisman, y todavía no se sabe de Maldonado. Digamos, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, tiene varias miradas. La primera es esta tragedia de alguien que desaparece, con toda la sensibilidad que tenemos los argentinos sobre este tema, y que no se sabe bien, y que cada día que pasa, pensamos que tenemos menos esperanza sobre él. Y esto es algo recurrente también en la época de la democracia, ¿no? Es decir, que hay una falla también institucional, digamos, desde el Estado, para tener eficiencia en estos temas. Entonces nos pone como débiles o expuestos a lo que nos pueda pasar, o a no saber lo que pasó. Y después tiene otras líneas, ¿no? Porque está el tema de los derechos de los pueblos originarios y el debate que se debe la sociedad sobre ese tema. Hay, digamos, otras líneas, digamos, que me despiertan este caso, ¿no? No es solamente un tema institucional o digamos, criminal o no sé, Claro. Sino el debate que le falta a la sociedad sobre algunos temas centrales. Ahora, uno podría pensar que hay fallas a nivel estructural, ¿no? A nivel Estado, como vos decís, y han pasado algunas de estas cosas a lo largo de estos años también. ¿Estás conforme, estás satisfecho con el accionar del gobierno? ¿Crees que hubo errores políticos, errores de comunicación, de manejo del caso? Mira, yo creo que estos, digamos, es como que uno no está totalmente preparado para estas cuestiones, ¿no? No lo estuvo el gobierno anterior, no lo está tampoco este gobierno. O sea, aparece esto y no hay una preparación para enfrentar el debate público o, digamos, a la sociedad en forma, digamos, perfecta. Entonces, dentro de lo imperfecto, yo creo que el gobierno ha tratado de defender la independencia de los poderes, que eso a mí me parece bien, por lo menos eso es lo que yo pienso. A lo mejor no sé si es verdad o no es verdad, pero mi punto de vista es que se defendió eso y que se está tratando de seguir un proceso
que sea lo más justo y que acerque a la verdad lo más posible. Vamos a ver si eso se logra, pero hay que confiar en el Estado, porque si no es una anarquía, ¿no es cierto? Si ponemos en duda todo, sí. Bueno, también obviamente que el Estado hay que mejorarlo, que ya sabemos cómo es el Estado acá y en muchos lados, pero no podemos poner en duda todo, porque si no realmente es muy confuso para la sociedad. Gustavo, aquí Daniel Santa Cruz te saluda, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. El jueves pasado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un reportaje en el portal Infobae y con la referencia al caso Santiago Maldonado decía que en la Argentina estaba muy cuestionado el Estado de Derecho. No, dijo que no hay Estado de Derecho. Directamente que no hay Estado de Derecho. Finalmente dijo que al igual que en Venezuela no hay Estado de Derecho. ¿Coincidís con esa apreciación? No, para nada, no. Me parece que es una cosa por lo menos irresponsable, ¿no? Porque justamente yo creo que este gobierno está tratando de fortalecer las instituciones. O sea, el Parlamento hoy debate, discute mucho más que antes, el Poder Judicial aparentemente es más independiente y con algún nivel de dinámica distinta, y el Poder Ejecutivo tiene más foco en la gestión. De hecho le llaman a este gobierno un gobierno de CEOs, que como algo despectivo, pero ojalá que, digamos, la calidad del Estado sea muy buena y que se construyan bienes públicos y no se destruyan, ¿no? Y parece raro también que venga referenciado de la expresidenta, donde justamente si hay algo puntual y concreto que decir de su gobierno es que destruyó la calidad del Estado, ¿no? Gustavo, y a propósito de esta entrevista y en relación también con tu rol como empresario y pensando en tu inserción dentro de las cámaras empresarias, en un momento empiezan a hablar con Novarecio de corrupción y palabras más, palabras menos, pido perdón por la imprecisión de la cita, pero ella dijo, bueno, pero ahí había, pasarían cosas, no sé si usó este término, pero había un país en marcha y los empresarios veían sus empresas funcionar, como diciendo, bueno, habría cosas non santas, pero el país marchaba, caminaba. ¿Qué pensás de esta cita imprecisa que te estoy diciendo, pero que te aseguro que el concepto era ese? Bueno, la sensación de los empresarios éramos que íbamos en el barco rumbo al iceberg, ¿no? A chocarnos contra un iceberg. Era en marcha contra un iceberg. Los empresarios ahora pensamos que más allá de que tenemos numerosas dificultades y que esto nos está costando mucho, hay un cambio en la dirección del barco y no vamos a chocarnos de frente contra un iceberg. Bien, y ya metiéndonos directamente en el corazón de la cuestión, si un kirchnerista o si la propia Cristina dijera, estimado Groboco Patel, la toma de deuda que hay, el déficit que es mayor que mi gobierno, podría decir Cristina, ¿no es un iceberg al que vamos navegando, hacia el cual vamos navegando? No, es un problema estructural que tiene Argentina, generado por el gobierno. No nos olvidemos que Kirchner tenía superávit paralelos y que esos se destruyeron. O sea, ellos venían manejando un barco espectacular, algunas cosas hechas por Kirchner, pero la mayoría creadas durante el gobierno de Duhalde, venían navegando en un barco que lo fueron destruyendo y lo fueron rumbeando rumbo al iceberg. Lo que está haciendo este gobierno es tratar de enderezar ese camino, tratando que la tripulación de ese barco vaya lo mejor posible. Obviamente que para enderezar ese barco se requiere tiempo, se requiere esfuerzos y sacrificios. ¿Pero es la dirección correcta del timón? Sí, a ver, ¿cuál es la dirección correcta? Los países hoy que funcionan bien tienen un sistema institucional sólido, tienen reglas de juego claras, están integrados al mundo, no aislados, tienen un foco en la creación de un estado de calidad, tienen foco en acciones de infraestructura, en fin, yo creo que el gobierno de a poco está empezando a hacer eso, ¿no? Y perdóname la última y le dejo a mis compañeros, ¿y la toma esta de deuda y el déficit? Bueno, son tomas instrumentales donde mucha de la deuda en dinero hoy era la deuda interna que teníamos antes por falta de pago a los proveedores o por falta de inversión en infraestructura. O sea, antes no había deuda con el banco, pero había deuda interna por la falta de infraestructura.
Bien. Gustavo, quería compartir con vos una sensación, a ver si coincidís o no. Uno cuando lee las crónicas de los medios o con algunas conversaciones informales con empresarios, uno tiene la sensación de que el empresariado extranjero está más entusiasmado con Macri que el empresariado local, ¿no? En donde hay todavía una relación de cautela, de desconfianza. ¿Coincidís con esa apreciación o cómo describirías vos la relación del empresariado argentino con el gobierno de Cambiemos? No, yo no sé si es tanto el empresario extranjero local, digamos, desde afuera, por supuesto, se ve todo este proceso con mucho entusiasmo y demás, y yo creo que también desde adentro. El problema es que hay una serie de reformas pendientes que hacen que la gente no tome la decisión de inversión. O sea, la decisión de inversión no tiene, digamos, tanto que ver con un tema político, sino también con un tema económico. El gradualismo, decís vos. Bueno, el gradualismo es una forma de decir que hay una parte importante de la rentabilidad de las empresas que va a financiar este programa. Por ejemplo, el tema impositivo es un tema terrible. O sea, nadie va a invertir haciendo números donde la mayoría del dinero, o sea, el 80% del dinero que ganás va para el Estado. Eso es muy difícil de explicarlo, ¿no? Sí. Pero también hay cuestiones laborales, hay cuestiones de la financiación de la política, porque para un empresario no solo es importante el gobierno de turno, sino quién es la oposición. Entonces, el sistema político tiene que estar financiado. Yo creo que la madre de la corrupción es la financiación de la política. Entonces, si no está claro todos esos procesos como sistema o analizados en forma sistémica, es muy difícil que alguien ponga dinero rápidamente. Sí. Ahora, a propósito de la pregunta, y completando un poco la pregunta de Astrid, en la relación entre el gobierno y los empresarios, hace unos años, Gustavo, vos señalabas que Argentina necesitaba construir su propia burguesía nacional, que no teníamos. ¿Crees que todavía estamos en deuda con eso y cómo se hace? Bueno, se está construyendo eso, ¿no? La burguesía nacional es un concepto de cuando apareció el Estado-Nación. Ahora, en lugar de la burguesía nacional, tenemos que hablar de los emprendedores globales. Y Argentina tiene 4 unicornios y debería tener 40 unicornios. Los unicornios, contemos, son esas empresas, supongamos Globan, supongo que Mercado Libre, ¿a esas te referís? Ok. Sí, es así. Bien. Gustavo Grobocopatel, te agradecemos mucho. Solo una última pregunta antes de despedirte. Hablabas del financiamiento de la política y me acordaba que vos querías financiar la campaña de Toti Flores y que Toti Flores fuera presidente. ¿Qué te gusta de Toti Flores? Bueno, eso fue hace muchos años. Hace muchos años, sí. Sí, más de una década. No sé si financiar la campaña de Toti Flores o, digamos, en ese momento pensábamos que alguien del movimiento trabajador piquetero podía entender la crisis, y en ese momento se desató, que era el 2002-2003, claro, y podía entender los puntos de vista de la gente que más sufría en ese momento, ¿no? Bien. Pero bueno, Toti Flores le fue muy bien. Por suerte le va bien, digamos, hay que visitar la Juanita y todo lo que ha generado. Realmente. Va a ser diputado ahora. Sí, va a ser diputado. Sí. Bueno, escúchame, Gustavo, la radio es servicio. ¿Cuándo toca Cruz del Sur? Viernes 22 en el Jockey Club, 19:30 horas. Los esperamos. Muy bien. Allí estaremos. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo. Un abrazo.